Son muy fascinantes, también muy sorprendentes, pero terroríficos a la vez, y cada vez que se observan y vislumbran en el cielo, son muy asombrosos y fascinantes e impresionantes, pero también son impredecibles y su comportamiento en nuestro mundo, en nuestro planeta cuando ingresan, suelen ser catastróficos en muchas ocasiones, y si no, en lo mínimo, también lo pueden llegar a ser. Y son los meteoritos los responsables de todo esto. Ellos son los que pueden hacer esto. Y un ejemplo claro fue lo que sucedió un día, hace unos años atrás, de fecha de subido este video, pero que fue así y que dejó asombrado al mundo entero. Ocurrió el 15 de febrero de 2013. Para ese momento era un día cualquiera, como muchos otros, los cuales pasan, luego regresan y van, y así sucesivamente. Y para ese momento todo parece indicar que iba a ser así, un día rutinario en muchos aspectos y en muchas cotidianidades. En el sur de los Urales, una región muy importante para un país tan importante y tan gigantesco y tan conocido y famoso y tan potente, considerada como una gran potencia, Rusia. En este país todo iba a marcar bien, todo iba a suceder como siempre sucede, incluso los políticos en su parte, los oficiales en su parte y los abogados en su parte y todo el personal en su parte. Y en Chelyabinsk, una ciudad, un oblast perteneciente a este país, entraba en ese grupo, entraba en la categoría de ciudad en donde todo sería normal. No habría fiestas en el sentido de fiestas patrióticas, ya sea a nivel nacional o a nivel regional o local. Todo iba a marcar correctamente y por lo tanto todo iba a ser normal, como lo sé cualquier persona en el mundo o como cualquier otro día en el mundo, a excepción de los días festivos o importantes, ya sean a nivel nacional, local o incluso de nivel personal o familiar. Pero sin embargo, esto iba a ser cualquiera. Las personas irían a lo que iban a hacer, todo iba a marcar bien, iban a ver los mismos tráficos, todo lo que iba a haber sobre relacionado a esto, como por ejemplo las multas en caso de que hubieran infracciones, también habría muchas otras cosas más, como incluso pequeños incidentes automovilísticos o también por ejemplo mediciones meteorológicas en el clima sobre la temperatura que para ese momento era baja, aunque ya era primavera, pero como sucede en Rusia, siempre, a pesar de que se pase el tiempo, siempre va a haber un determinado periodo de más allá en donde las temperaturas van a oscilar de la misma forma como la estación anterior. Y en ese caso, aunque fuera primavera, pues febrero forma parte de la primavera, aquí en Rusia, en esta región, el clima iba a ser muy bajo. Las mediciones meteorológicas apuntaban de que las temperaturas iban a ser muy bajas, iban a oscilar a menos de 15 grados centígrados, por lo tanto iba a ser muy frío. Sin embargo, eso no iba a ser un impedimento para que los obreros trabajaran en los respectivos suyos, por ejemplo, en la construcción de vías o de carreteras o incluso de mantenimiento y arreglos de diferentes partes o de mecanismos o máquinas, como por ejemplo tuberías, también de algunas cortes o daños en el pavimento ocasionado por muchísimas otras razones o cualquier otro detalle. Asimismo, también en los autobuses las personas irían viajando de un destino a otro con el fin de diversas formas y también diferentes funciones y objetivos, como por ejemplo ir al trabajo, ir a la oficina, ir a la escuela o ir incluso para un negocio o algún comercio o tal vez para algo que fuera fundamental, incluso una visita simple de la familia o incluso de viaje para turismo. De cualquier forma, todos irían a bordo de un autobús y si no, también podría ser en sus vehículos particulares, en autos, incluso los camioneros iban a hacer lo propio, pero en sus respectivos camiones para llevar mercancía, cargas pesadas. Incluso otras cosas se iban a realizar a bordo de vehículos. Y hablando de escuela, también los niños, adolescentes, incluso universitarios, irían a sus respectivos centros educativos para educarse y así a poder aprender algo para el futuro. Y también las personas que tenían planeado hacer turismo o incluso a ejercitarse, divertirse o entretenerse por un momento, ya sea haciendo ejercicio o en bicicleta o cualquier forma, incluso en patineta o caminando simplemente, lo iban a hacer y así estaban preparándose para un lugar ya sea natural o urbano para hacerlo. Y eso también incluía a los novios o a las personas que estaban comprometidas para el matrimonio, las cuales estaban haciendo los arreglos para casarse, y si no, los que estaban en una relación de noviazgo, hacer una cita y encontrarse junto con su pareja y con la persona más amada.
Incluso también los electricistas también harían su parte, su trabajo en el arreglo de los cables y de los circuitos eléctricos. Y eso también aplicaba algo importante, la construcción. Los obreros, ingenieros y albañiles incluso irían a la respectiva construcción, a la zona de construcción, para poder así terminar lo que tenía previsto hacerse, ya sea un edificio, una casa o incluso una oficina o un parque de atracciones. De diferentes formas, todo el mundo iba a hacer algo y todo sería común, por lo tanto, todo iba a ser normal. Pero sin embargo, algo inesperado estaba a punto de ocurrir y vendría nada más y nada menos que del espacio, del universo, un meteoroide. Un cuerpo celeste, por lo general más pequeño que un asteroide, pero lo suficientemente grande como para poder hacer estragos, estaba a punto de dirigirse hacia la Tierra, entrar hacia él. Viajaba a 19 km por segundo, lo que equivale a 64.800 km por hora, una velocidad vertiginosa y en una inclinación lo suficiente como para poder acertar un golpe contra la Tierra. Y este meteoroide, el cual según los estudios tenía 17 metros de alto y 15 metros de ancho, era lo suficientemente grande, equivalente casi a un autobús de pie, y tenía una masa equivalente a 10.000 toneladas de peso, lo suficientemente pesado como para poder hacer un estrago, y este meteoroide se convirtió entonces en un meteoro, el cual ingresó en la atmósfera para luego así recorrer una larga trayectoria y en eso hacer una vislumbrante pero también fascinante observación en el cielo que estaba amaneciendo para ese momento. Este meteoro, a pesar de no ser lo suficientemente grande como otros meteoritos que fueron mucho más grandes, sin embargo tenía la fuerza suficiente como para poder hacer un estrago, hacer un desastre. Y así fue. Diversas cámaras captaron el momento de su entrada, como la que ves a continuación. Y esto fue lo vislumbrante en todo el alrededor del área, incluso a zonas tan lejanas. Incluso llegó a observarse a 100 kilómetros de distancia a la redonda del lugar y del área de la atmósfera en donde el meteoro ingresó y se vislumbró. Este destello fue tanto que grandes cantidades de personas, miles o incluso cientos de miles, lo observaron en distintas regiones. Por ejemplo, en las regiones cercanas a Chelyabinsk, el lugar en donde mayormente el meteoroide iba a pasar principalmente y donde caería, según los cálculos, además de pasar por allí, fue observado incluso a las zonas aledañas a las zonas vecinas. Por lo tanto, miles de personas lo observaron y fue muy vislumbrante y muy impresionante. Muchas personas observaron el meteoro y la estela que dejó, y algunos lo lograron filmar, otros fotografiar, otros contaron las anécdotas y el testimonio de cómo fue el evento. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que, además de ser impresionante como todos estos eventos meteóricos, es que a las 9:20 de la mañana, hora local para ese momento, en esta región, en esta oblast de Chelyabinsk, ocurrió algo inesperado. El meteoroide, que se supone ya había entrado a la atmósfera y se había convertido en un meteoro, había alcanzado una cierta latitud, la cual se estima que fue de 20.000 metros de altura. Estalló en un destello tan impresionante, tanto que incluso algunas personas se cegaron temporalmente, y de esta forma también algunas personas sufrieron quemaduras ultravioletas similares a las eritmas solares, y tuvo una explosión, una energía equivalente a 500 kilotones, 30 veces superior a la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima. Y en ese momento, lo que nadie se esperaba es que la explosión resultante ocasionaría un desastre. La energía liberada por la explosión generó una onda expansiva tan potente que se arrojó sobre tierra y se expandió a diferentes partes, alcanzando ventanales, rompiendo ventanas en grandes cantidades, y en eso produjo muchas heridas, muchos accidentes, y los daños alcanzaron escuelas, edificios, incluso hospitales, para ser sinceros, como centros médicos, y también algunos centros culturales y también centros deportivos. Varios vehículos también sufrieron daños y a algunos se les activaron los sistemas de alarma debido a la vibración, al temblor ocasionado por la onda expansiva, la cual generó ondas sísmicas que se propagaron a diferentes partes. Incluso las señales de telefonía móvil también colapsaron, y en las que se pudo registrar algunas llamadas eran muy colapsantes y no se podían entender en nada, y por esa razón hubo muchos retrasos en diferentes formas y aspectos, y gracias a ello es que el daño generalizado fue enorme.
Las ambulancias llevaron y hospitalizaron a 1.491 personas que resultaron heridas debido a todos los daños ocasionados principalmente a las rupturas de vidrios, pero también a otros efectos, pero mayormente este primero. Y esto ocasionó que muchas personas fueran hospitalizadas, casi esta cantidad, aunque se estima que pudieron haber sido muchas más, incluso 1.500, que llegaron a los hospitales y fueron hospitalizadas. Era increíble ver que algunas personas que habían sido hospitalizadas, heridas por la misma explosión, se agrupaban en el mismo cuarto, en los mismos cuartos y salas de espera, y muchos familiares también se encontraban allí. Era increíble, además de todos los daños y el susto generalizado, aunque no se detectaron muertes. Esto, afortunadamente, fue lo que al menos no ocurrió de mayor gravedad. Además, las heridas no eran tan graves, por lo tanto, fue un caso leve. Sin embargo, muchos niños principalmente fueron llevados hacia los hospitales, lo que ocasionó un gran retraso en el atendimiento de personas mucho más heridas, incluso de gravedad, aunque en el sentido de que eran un poco más cortes de que habían tenido, pero no porque habían sido completamente dañadas de gravedad. Pero eso no fue todo. Grandes cantidades de edificios también fueron dañados en gran manera, principalmente por la onda expansiva que destruyó los vidrios, los cristales que estaban a sus ventanas. Incluso se calcula que 7.200 edificios en 6 ciudades aledañas a Chelyabinsk, incluyendo la misma Chelyabinsk, fueron dañados severamente. E incluso se podría estimar que algunas cosas más, además de vidrios y ventanales, también fueron colapsados y dañados debido a la onda expansiva, la cual es resultante de la explosión ocasionada en el aire a 20.000 metros de altura por la explosión del meteoroide, o del meteoro en este caso, que había ingresado a la atmósfera. Y este fue sin duda alguna un caso grave en la que un meteorito, aunque en este caso un meteoroide, para ser sinceros, que se había convertido en meteoro y explotó en la atmósfera como meteoro, entonces había ocasionado todo este desastre. Esto nos demuestra claramente que si un objeto de este tipo era capaz de ingresar en la atmósfera y alcanzar la superficie de la Tierra, como este cuerpo, sin embargo, de cualquier forma, pueden ocasionar daños increíblemente mayores, incluso sus energías ocasionadas por la inmensa explosión que libera cuando estallan es increíblemente mayor a la que puede arrojar o generar una bomba atómica, una bomba nuclear o incluso una bomba de hidrógeno. Eso nos demuestra claramente que entonces, a partir de mucho tiempo, es que las personas habían vigilado constantemente los asteroides y los objetos cercanos a la Tierra por peligro de que uno de estos colisione con la Tierra. Sin embargo, eso no fue todo. Al menos se recuperaron algunos fragmentos de meteoritos, de que los cuales se fragmentaron, ya que si bien el meteoroide se fragmentó en la atmósfera, este se dividió en fragmentos más pequeños, los cuales sí se convirtieron en meteoritos, y muchos de ellos cayeron en diferentes partes, pero mayormente, concentradamente, en el lago Chebarkul, el cual estaba congelado en el momento de la colisión de estos pequeños meteoritos, los cuales en conjunto tenían entre 4.000 a 6.000 kilogramos de peso total, equivalentes. Y entre ellos se descubrió que el mayor, el más pesado de ellos, tenía un peso aproximado de 650 kilogramos, lo suficientemente pesado. Sin embargo, no todo terminó allí, pues ese mismo día, 15 de febrero de 2013, 16 horas después de la colisión, un asteroide, el Duende, pasó cerca de la Tierra, aunque sin menores inconvenientes. Solamente a 27.800 kilómetros de distancia pasó de nuestro planeta. Y por esta razón, se ya pensó que al principio podría ser un fragmento acompañante de este asteroide mucho más grande, de 30 metros, pero sin embargo, como no concordaban los resultados, incluso la inclinación, además de otros parámetros, de que no se trataban del mismo objeto, por lo tanto eran objetos diferentes. Lo que sí es cierto es que este objeto, proveniente del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y que ingresó a la Tierra, a la atmósfera de nuestro planeta ese día, causó un gran daño, pero también fascinación, y nos demostró claramente lo que el universo es capaz de hacer, y de ahí es donde viene la importancia de que la atmósfera es importante para nosotros.